Muy buenas tardes, hermanos. Continuando con el estudio de Primera de Pedro, hoy vamos a ver el mensaje titulado La mentalidad piadosa en el sufrimiento. En este mundo vamos a sufrir. Y una de las razones por la que Pedro escribe esta carta es porque tiene que alentar y quiere alentar a varias iglesias con creyentes que están dispersos en lo que es, como dice él, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Los quiere alentar a sufrir para la gloria de Dios. Entonces él escribe esta carta y una de las primeras cosas que hace es les muestra qué es lo que Dios ha hecho con ellos, cómo Dios los ha traído a la fe, cómo los ha hecho nacer de nuevo. Inmediatamente de eso les muestra la necesidad para vivir una vida de santidad, porque Dios nos hace nacer para su gloria, para que vivamos para su gloria. Luego los exhorta a crecer, a anhelar la palabra, que es lo que los va a hacer crecer. Les habla de muchas de las bendiciones que vienen junto con ese crecimiento. Y luego empieza a hablarles de cosas que tienen que ver en cómo vivir la vida que Dios les ha dado, esta vida nueva en la fe, cómo vivirla para la gloria de Dios ante lo que es la opresión, la adversidad del mundo. Entonces, es una de las cosas que él escribe, y inmediatamente después de eso se encarga de hablar de lo que les decían, esos códigos de hogar, y empieza a hablarles no solamente cómo vivir en sumisión delante de las autoridades, sino también en sumisión los unos a los otros, los esclavos a los dueños, a los amos, las esposas a los esposos, y cómo los esposos tienen que ser, como vimos, el esposo que honra a Cristo. Y en un sentido lo que vamos a ver hoy es la transición que el apóstol Pedro hace desde enseñar acerca de la sumisión a empezar a enseñar acerca del sufrimiento. La epístola de Primera de Pedro ha sido elegida durante siglos por los cristianos para encontrar aliento en medio del sufrimiento. Y hay una razón por eso, porque está cargada de consejos de cómo sufrir para la gloria de Dios. Entonces, usted sabe que es mucho mejor cuando uno se prepara para algo. En un sentido es lo que Pedro está haciendo ahora. Esta transición la hace para preparar a estos creyentes, para lo que les va a enseñar acerca del sufrimiento y para que ellos aprendan a sufrir para la gloria de Dios. Y como les digo, uno entiende que se requiere preparación a veces para una profesión, o en este caso aún preparar la mente para sufrir, para estar en la actitud correcta. Entonces, quiero presentarles esta analogía, esta ilustración, para que usted entienda más por qué es necesario que nosotros como cristianos nos preparemos para sufrir para la gloria de Cristo. Por ejemplo, la única manera en la que un boxeador profesional en el mundo del boxeo, que es muy duro, la única manera en la que puede soportar el castigo que soporta es si se prepara física y mentalmente también para poder resistir ese castigo. Aún aquellos que son excelentes, aquellos boxeadores que son excelentes en sus defensas, reciben un alto grado de golpes que terminan con graves problemas físicos. Por eso entiendo que muchos cristianos no son, afectos a lo que es el deporte del boxeo, porque en verdad trae graves problemas físicos, cerebrales, debido a los golpes recibidos. Pero miren esto, es importante para un boxeador prepararse para saber absorber esos golpes. Quien fuera considerado el mejor boxeador defensivo de toda la historia, un tal Willie Pep, tuvo una carrera de 26 años en los que disputó 241 combates. Piensen esto. Si en un combate típico, un boxeador, y esto está registrado, un boxeador puede absorber entre 50 a más de 200 golpes, dependiendo de la intensidad, obviamente, de la pelea y de las habilidades defensivas del boxeador. Pero este Willie Pep, basándonos en esos datos, recibió un mínimo de 12.050
a 48.200 golpes en toda su carrera, sumados a los golpes que recibió en sus entrenamientos, por ahí a los golpes que recibió cuando llegaba a su casa todo golpeado. Pero bueno, evidentemente un montón de castigo. Imaginen que este hombre tuvo que prepararse sacrificadamente para poder resistir todos esos asaltos y los golpes recibidos en tantos años de carrera pugilística. Y bueno, ni que hablar de aquellos que no son buenos, porque estamos hablando de este que era el mejor en defensa, esquivando un montón de golpes. Entonces imagínense qué cantidad de puñetazos habrán recibido los otros. Pero hermanos, esta analogía nos ayuda a entender que como cristianos debemos prepararnos para recibir los golpes del sufrimiento. La vida en un mundo caído como en el que vivimos, un mundo que está maldecido por el pecado, nos pone en una situación vulnerable si no estamos equipados, si no estamos preparados para sufrir. Porque una vez que somos salvados por Cristo, una vez que el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros, nosotros tenemos como una diana en la espalda, un target, como decimos acá en Estados Unidos. Tenemos algo que está apuntando a nosotros. Y sobre todo estos tres enemigos que tenemos, todos los cristianos tenemos, vienen a buscarnos. El diablo, el mundo, la carne. A veces los tres nos atacan a la misma vez, ¿no? Como esas luchas en el ring, no sé si miraba eso, donde se subían 3 contra 1, donde todo vale. A veces el cristiano sufre ese tipo de embates de parte de estos tres enemigos que tiene. Y la única manera de estar preparados para vivir una vida de victoria sobre ellos, sobre estos enemigos, para poder glorificar a Dios conforme sufrimos, la única manera consiste en desarrollar piedades. Consiste en desarrollar la mentalidad piadosa de sufrir. Consiste en desarrollar virtudes cristianas. Esto no tiene que ver con ejercicio físico, no es algo físico. No es prepararnos para responder algo de una determinada manera. Esto tiene que ver con algo interno. Algo que el Espíritu Santo de Dios, al influjo de la palabra de Dios, va a desarrollar en nosotros para ponernos en la situación en que cuando vienen los enemigos, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las tentaciones, nosotros estamos preparados para sufrir. Esta es la mentalidad piadosa en el sufrimiento. Porque no sabemos cuántas peleas tendremos nosotros que pelear en nuestra carrera espiritual. Pero de todas maneras debemos estar preparados para pelear. Como les decía, nuestra preparación no es física. Primera de Timoteo 4:8 nos habla de eso. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. Piedad que debe ser exhibida, ¿cuándo? Cuando nos toca sufrir. Y es por eso, hermanos, que en la sección que vemos hoy, 1 de Pedro 3, versículos 8 y 9, el apóstol Pedro hace la transición de su enseñanza acerca de la sumisión a enseñar ahora acerca del sufrimiento. ¿Qué es lo que el apóstol nos enseñará? Nos enseñará a perseverar en el sufrimiento. Perseverar de una manera que glorifique a Dios y nos edifique a nosotros. Pero no solamente eso, que impacte al mundo que nos rodea con nuestro buen testimonio, conforme Dios ve en su santa voluntad que debemos sufrir. Y debemos reconocer que ser amoroso y poner a otros primero cuando estamos sufriendo no es algo que viene natural a nosotros, no es algo que viene fácilmente cuando estamos sufriendo. Seguramente usted está de acuerdo con eso. Por eso debemos fortalecer el hombre interior, usted debe fortalecer su ser interior para prepararlo para sufrir de una manera que honre a Dios. Y también vemos que Pedro está preparando a estas congregaciones en Asia Menor a que se preparen para resistir firmes ante la hostilidad del mundo, de una manera que no busca de forma vengativa hacer rendir cuentas a ese mismo mundo que provoca el sufrimiento del cristiano.
Por eso, me imagino a Pedro tomando su pergamino del Salmo 34, yendo al Salmo 34 para escribirle a estos hermanos una meditación, se podría decir, basada en este Salmo, para que estos hermanos puedan estar armados con la palabra para resistir los embates de sus enemigos. La sección del Salmo 34, hoy empecé el servicio leyendo el Salmo 34, versículos 1 al 3, pero la sección del Salmo 34, versículos 12 al 16, dice lo siguiente y tiene que ver con esta sección que vamos a ver hoy y sobre todo la semana que viene, si Dios quiere. Dice así: ¿quién es el hombre que desea vida y que quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Así que Pedro escribe, evidentemente inspirándose, basándose en la palabra. Pedro escribe los versículos 8 y 9, dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Hoy veremos cómo es que Pedro aplica este pasaje del Salmo 34 a la situación que están viviendo los creyentes del primer siglo. Esta es otra oportunidad en donde quedan claro que la palabra de Dios es siempre ese mensaje intemporal, es la palabra de Dios siempre el mensaje que nunca pasa de moda, siempre es efectivo para todas las épocas, para todas las situaciones. Es extraer los principios de la palabra y aplicarlos en sabiduría a las situaciones de nuestras vidas, es lo que trae el crecimiento espiritual, porque confiar en la palabra de Dios es equivalente a confiar en Dios. Ser guiados por la palabra de Dios es equivalente a ser guiados por Dios. Si usted me pregunta dónde queda la estación de servicio y yo le digo 2 cuadras por esa ruta y usted sale para el otro lado, quedan claro es que no me entendió, no confía en mí. En definitiva, no solamente no confía en lo que yo le dije, sino en mi persona. Y si estamos leyendo directivas claras de la palabra de Dios, que sale de Dios, y no lo obedecemos, ¿qué estamos diciendo? No confío en Dios. Por eso, conforme estudiamos los versículos 8 y 9 del capítulo 3 de 1 de Pedro 1, de 1 de Pedro, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir este mensaje en 2 puntos. Conforme desarrollamos esa mentalidad piadosa en el sufrimiento, vamos a ver en el punto 1 cómo debemos tratar a la iglesia cuando sufrimos. Y en el punto 2, cómo debemos tratar al mundo cuando sufrimos. Pedro resume lo que ha estado diciendo, lo que él ha estado diciendo en los capítulos anteriores, y ahora se prepara para lo que viene después, y por ahora nos está aleccionando de qué tipo de mentalidad tenemos que tener conforme sufrimos, en la iglesia y en el mundo. Entonces empecemos con el punto 1, cómo tratarizar la vida de aquel que vive una vida que trae bendición. Y debemos ser caracterizados por una vida que trae bendición a otros porque nosotros hemos recibido bendición. Entonces, veamos entonces cada una de estas virtudes una por una, para ver cómo es que podemos nosotros aplicarlas a nuestras vidas y ser de bendición y tener esa mentalidad piadosa en el sufrimiento. Vamos a ver el primero, es un mismo sentir. Es una palabra que en griego es homofrones. La palabra significa de un mismo parecer o ser afín a algo. Se refiere a una semejanza de sentimientos más que a una semejanza de opiniones. Algo que luego vamos a ver que cuando vemos que tenemos que tener un espíritu humilde y un mismo sentir, es como que estos se necesitan el uno al otro. Ser de un mismo sentir no quiere decir que estamos de acuerdo en todo.
sino que sentimos de la misma manera. Es ese tipo de mentalidad que nos ayuda a sufrir manteniendo una conducta piadosa. Pedro usa esta palabra que no es usada en otro lugar del Nuevo Testamento. Es la única vez que aparece acá. Y esta palabra la usa expresando que no desea divisiones internas, sino que se concentren en lo mismo. No necesitamos estar de acuerdo en todo con nuestros hermanos y hermanas. Nuestra unidad debe ser una unidad basada en la persona de Cristo, en la verdad, pero obviamente que no estamos descontando que hay diferencias culturales, que hay diferencias de pensamientos, que hay diferencias de edades, pero de labios. Ahora, también nos ayuda a refrenar nuestra lengua, pero también a lo que es galvanizar el cuerpo de Cristo, hacer que el cuerpo de Cristo sea como impenetrable contra los ataques externos que recibe la iglesia de Cristo. Hermanos, es solamente cuando sentimos y pensamos en unanimidad en aras del beneficio del cuerpo de Cristo, que cuando se nos llama a sufrir, cuando Cristo nos llama a sufrir, aún a expensas de alguien interno de la misma iglesia, nuestra mentalidad será una mentalidad piadosa. Tendremos la actitud correcta para saber morir a nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo y seguir el modelo, que cuando fue vituperado no dijo nada en retorno. Ahora, nosotros no buscamos ser de un mismo sentir para estar en una armonía que es superficial, que tiene como meta estar cómodos. Es un confort del hombre, un confort humano. No es lo que buscamos. No somos, en la época de Pedro justamente, los filósofos griegos y los filósofos romanos amaban ese tipo de superficialidad, de estar de acuerdo, pero de una manera superficial, porque ellos tenían alta estima de esto, de este concepto de estar en unanimidad, estar en un mismo sentir, pero era en aras de beneficio del Estado o de la sociedad. Pero no es lo que Pedro hace acá. Pedro toma este concepto, pero le da a este concepto un significado mucho más profundo que se basa y apunta en la persona de Cristo. Y más específicamente, a tener una mente unida conforme esperamos la venida de Cristo. ¿Y cómo esperamos la venida de Cristo? Sirviéndonos amorosamente los unos a los otros. Esa es, digamos, la actitud de sean todos de un mismo sentir. Ahora, el cristiano debe hablar el mismo, el mismo idioma. Cada uno de nosotros debe hablar ese idioma de la unanimidad, el mismo idioma de la sana doctrina, el mismo idioma de la fe. Debemos tener un mismo sentir en eso. Pero de lo que estamos hablando acá también es este lenguaje interno que en la iglesia nos ayuda a que los cristianos vivamos en una relación y armonía perfecta y real y no superficial. Este lenguaje interno en la iglesia es lo que ayuda a los cristianos a vivir con una actitud humilde correspondiente a aquellos que han sido llamados por Cristo a vivir vidas que son de bendición para los demás, aun cuando les toque sufrir en el proceso. Y esto, convengamos, que únicamente puede ser alcanzado cuando el cristiano vive sus convicciones asentadas en el amor. No en el amor a sí mismo, en el amor a Cristo, en el amor a los demás. Porque de otra manera, lo que va a pasar es que el cristiano va a caer ¿en qué? En defender sus convicciones, en defender sus ideas. Pero lo hace generalmente cuando uno se concentra en uno mismo. Uno adopta un espíritu altivo, un espíritu arrogante que lo que hace es fomentar la división. En cambio, la mentalidad piadosa que el cristiano debe exhibir en todo momento es la actitud de, por amor a Cristo, soportarlo todo. En aras de un buen testimonio, en aras de la unidad de la iglesia y en aras de morir a uno mismo y vivir para Cristo. Esta es la mentalidad piadosa que debemos exhibir en el sufrimiento. Ser todos de un mismo sentir implica estar unidos por la verdad, pero también estar unidos por el amor. Y eso se notará claramente
En la manifestación de la próxima virtud que vamos a estar viendo, que Pedro nos está enseñando, Pedro nos dice que debemos poseer esta próxima virtud para tener una mentalidad piadosa en el sufrimiento. ¿Cuál es la que nos enseña ahora? Ser compasivos. Es una palabra griega, sympathesis, y yo comento las palabras griegas porque sé que hay hermanos que leen también las palabras griegas, por eso lo hago. Y esta palabra común es una palabra poco común en lo que es el Nuevo Testamento. Era usada en escrituras del griego de ese tiempo, pero poco común en el Nuevo Testamento. Recuerdan la semana pasada, les decía de esas palabras, las palabras que aparecen una sola vez en el Nuevo Testamento se llama apax legamenan. ¿Se acuerdan? Bueno, acá lo tienen de nuevo, a esa palabra rara. Y hay 3 palabras que son apax legamenan en este versículo que vemos hoy. Las 3 virtudes que habla Pedro, solamente él usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Y eso también es para resaltar algo, hermanos. Eso es para decirles, miren hermanos, esto es especial. Yo podría decirlo con otras palabras, pero el Hijo y el Espíritu Santo elige, obviamente, a través de Pedro, resaltar estas virtudes que necesitamos aprender al usar términos que no son usados en otra palabra, en otra parte de la palabra de Dios. Entonces, habla de compartir sentimientos. Esto es a lo que se refiere ser compasivos. Compartir sentimientos, ya sea que son sentimientos alegres o sentimientos tristes. Aquí se traduce como compasivo. Ser compasivo es una marca de vivir en comunidad entre cristianos. Esta es una virtud que debemos aprender de Cristo mismo. Este es un atributo de nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Un atributo de Cristo que debe ser copiado en nuestras vidas. Hebreos 4:15 nos dice esto, miren. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo es el modelo que nosotros tenemos que seguir para ser compasivos. Nuestro Cristo, nuestro Salvador, es el sumo sacerdote compasivo y debemos nosotros tener la misma mentalidad. Ese amor y compasión demostrados por Cristo debe brillar también en la empatía que marca la vida cristiana de bendición que nosotros debemos seguir. Debemos ser compasivos. Esta virtud nos prepara para todo tipo de circunstancia, como nos dice Romanos 12:15. Romanos 12:15, Pablo escribiéndole a los romanos dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Compasión, ser compasivos. Pero miremos esto, hermanos. En los versículos del contexto de este versículo que acabo de citar en Romanos 12, la razón o la manera por la que podemos hacer esto es si bendecimos a los que nos persiguen. Versículo 14. Si tenemos el mismo sentir unos con otros, sin altivez, condescendiendo con los demás, nunca pagando a nadie por mal, respetando lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 17 de Romanos 12. O sea, la mentalidad piadosa que nos ayuda a sufrir es cuando ponemos a los demás primero. ¿Usted quiere sufrir para la gloria de Dios? ¿Quiere aprender a sufrir? Ponga a los demás primero. O sea, es esa mentalidad piadosa que necesitamos seguir. Y estamos tan integrados al cuerpo de Cristo cuando hacemos eso, que literalmente sufrimos lo que los demás sufren. Pablo lo expresa de esta manera en 1 Corintios 12:26. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto es empatía, esto es ser compasivos. Esto es lo mismo que Pedro le pidiera en el versículo que vimos, versículo 7, a los esposos de que sean compasivos, de que traten a sus esposas de una manera comprensiva. Hermanos, la compasión nos pone en una actitud mental de aceptar que el dolor y el sufrimiento son experiencias constantes del cuerpo de Cristo. Esto no lo podemos evitar. Si somos cristianos, en algún momento nos va a tocar experimentar con el sufrimiento. Entonces, si somos empáticos con el sufrimiento de los demás, sufrir lo que ellos sufren nos prepara naturalmente para el momento en el que el dolor y el sufrimiento tocan a las puertas de nuestras vidas. El amor que entrelaza y debería entrelazar al cuerpo de Cristo
no solamente busca el bien de los demás, sino que se adentra en las necesidades de los demás, se adentra en lo que son las preocupaciones de los demás, y estar entrenados en eso, tener esa manera compasiva de vivir, nos entrena también a cuando nosotros somos enfrentados con dolor y vicisitudes. Entonces, esto solamente es posible si demostramos la otra virtud de la que Pedro nos habla ahora. Debemos ser fraternales, debemos tener amor fraternal. Entonces vamos a esta tercera virtud, fraternales. Es la traducción de la palabra griega philadelphoi, que literalmente significa amar como hermanos. Esta es una palabra compuesta y lo que hace es brindar la idea de que el afecto humano y el cariño mutuo unen a los cristianos. Tal como las dos palabras anteriores, y les dije, son usadas por única vez. Ser de un mismo sentir, ser compasivos, ser fraternales, son usados solamente aquí. Digamos, los vocablos, las palabras que son traducidas para nosotros en otras palabras, ¿no? Pero en griego son usadas únicamente en esa sección de la Escritura. Y esta palabra, que es traducida como fraternales, es netamente cristiana. Tal vez por eso Pedro eligió usarla por única vez. Entonces, hermanos y hermanas, necesito que piensen en lo siguiente, conforme analizamos esta virtud de ser fraternales. Cuando hablamos de que debemos demostrar fraternidad o amor fraternal hacia nuestros hermanos, no nos referimos simplemente a un sentimiento de camaradería o a un sentimiento de que somos amigos. No nos referimos simplemente a que debemos sentir un amor emocional por los hermanos, sino que este amor fraternal debe tener sus raíces en la verdad teológica del nuevo nacimiento. Todos los que nos llamamos hermanos somos nacidos del Espíritu Santo de Dios, todos somos hijos de Dios. Este es el amor fraternal, somos verdaderamente hermanos. Nuestro amor fraternal, ser fraternales, debe estar arraigado en el conocimiento de que hemos recibido un nuevo nacimiento. Usted se llamará Pérez, González, Díaz, pero somos todos hijos de Dios. Este tipo de amor fraternal nos hace, ¿qué? Sufridos. Porque, bueno, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 13:7, acerca del amor, ¿recuerdan? El famoso pasaje del amor, ¿qué dice? Pablo enseñando acerca del amor en el versículo 13 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor fraternal. Es un amor nacido del Espíritu de Dios que es dado a cada uno de los que nace de Dios. Entonces, esto nos permite que cuando somos ofendidos, perdonamos. Cuando somos ignorados, perdonamos. Cuando no somos tenidos en cuenta, no lo tomamos en contra de aquellos que nos ignoran. Y lo hacemos con amor para la gloria de Cristo. Amamos con amor fraternal porque estamos siendo amados por nuestro Padre Celestial. Y nosotros debemos demostrar ese mismo amor, porque para eso Dios nos ha hecho nacer de nuevo espiritualmente. Si no fuéramos nacidos de Dios, Dios no nos pide eso. Pero ahora tenemos la naturaleza del amor de Dios que nos permite hacerlo. Podemos tener esta virtud de ser fraternales. Entonces, Pedro ya ha hablado de esta verdad en el 1:22 cuando escribió, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya ha hablado de eso. Y también en el 2:17 Pedro ya dijo que cuando debíamos honrar a todos, ¿qué dicen? Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Fíjense, hermanos, que Pedro es consistente con hablar del debido amor que los cristianos deben manifestar para poder, ¿qué? Resistir firmes ante la adversidad. Ahora, usted pensará que si coincide conmigo, no sé, por ahí soy el único que tiene ese problema, pero si yo soy dejado a mi hombre natural, la manera natural en la que voy a reaccionar al sufrimiento y a las cosas que me atacan es reaccionar a veces con ira y resentimiento.
pero no debemos reaccionar así. Y es ahí cuando tenemos que entender que hemos sido nacidos del Espíritu de Dios y ahora tenemos este amor que viene de Dios y esta naturaleza que, como les digo, nos permite ser fraternales. Hermanos, lo que más libera al cristiano y lo que más capacita al cristiano para resistir el sufrimiento, ¿sabe qué es? No que usted reaccione contra el sufrimiento, sino es si él está viviendo su vida en amor, si él está siendo impulsado en amor. Eso es lo que más nos fortalece para resistir el sufrimiento. Si intentamos resistir los embates del sufrimiento y las pruebas, amparados en nuestro amor natural, vamos a fallar estrepitosamente. Pero cuando la mentalidad piadosa que adoptamos en el sufrimiento es el amor que es derivado del amor de Cristo, es entonces, y solamente entonces, que podremos resistir los embates y lo que son las inclemencias del sufrimiento. Y lo vamos a poder hacer, ¿saben qué? Con una sonrisa de contentamiento dibujada en nuestro rostro. Y no va a ser algo que hacemos de una manera falsa. Porque este contentamiento no es un consuelo de tontos, sino que esto es una adoración sacrificial a Cristo. Cuando tomamos el sufrimiento que recibimos, que Dios permite en su soberanía, y nosotros reaccionamos de una manera fraternal, poniendo en evidencia estas virtudes que ponen en evidencia que estamos viviendo a la luz de el nuevo nacimiento que Dios trajo en nuestra vida. Y eso glorifica a Dios. Y poner una sonrisa, aún en medio del dolor, no es algo que lo hacemos tratando de engañar a alguien o hipócritamente, no. Es un sacrificio de adoración a Cristo, que glorifica y exalta a Dios, aún en medio de las tormentas más recias que enfrentamos en nuestra vida. Es por eso que Pedro, conforme hace la transición de su enseñanza acerca de la sumisión al gobierno, sumisión de los esclavos a los amos, de la esposa al esposo, del esposo a Cristo, al amar a la esposa de una manera que honra a Dios, conforme hace la transición de eso enseñando de la sumisión a enseñar acerca del sufrimiento, el apóstol nos enseña a perseverar y nos alienta a desarrollar una mentalidad piadosa en el sufrimiento. Estos versículos que estamos viendo hoy son muy importantes. Para esto nos ha enseñado 3 virtudes hasta ahora, descritas con 3 palabras únicas, que solo aparecen aquí en el Nuevo Testamento, y ahora usa una que es usada solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Efesios 4:32. Pedro nos enseña que debemos ser misericordiosos. Es la traducción de la palabra griega esplagnoi, que a su vez es una palabra derivada de otra palabra, esplagna, una palabra usada para referirse, ¿saben a qué? A los órganos intestinales. Ahora, dado que esta palabra se consideraba, digamos, cuando se hablaba de esto de ser misericordioso, se refería a lo que es la sede del afecto. No es el corazón, son los intestinos. Es lógico entonces que la palabra nosotros al español la tenemos traducida como compasión o ser misericordiosos. En Efesios Pablo la usa de esta siguiente manera. Miren cómo la usa Pablo en Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y una de las lecciones que más debemos aprender para desarrollar esta mentalidad piadosa que vence en medio del sufrimiento es la de ser compasivos. Cristo ha sido, Cristo es y Cristo será compasivo con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ser compasivos con los demás, aun aquellos que nos hacen sufrir. Y si usted viene prestando atención, cada una de las virtudes nombradas por Pedro son un reflejo del amor de Cristo. Pero ninguna es más palpable en la manera en la que nosotros mismos recibimos este favor y esta gracia de Dios que cuando hablamos de que Dios es compasivo con nosotros. Ahora, por favor, notemos lo siguiente acerca de esta palabra griega usada por Pedro y Pablo y que nosotros traducimos compasivos. La raíz de la palabra se refiere literalmente a órganos internos y por tanto a los sentimientos.
¿No le ha pasado que a veces cuando siente un dolor muy profundo, lo siente en el estómago, lo siente en su vientre? O cuando siente ira, o a veces cuando es una alegría muy grande. Generalmente pensamos que pasa eso en el corazón, pero físicamente está pasando en nuestra zona intestinal. Contrariamente a las creencias griegas, los griegos creían que, por ejemplo, estos órganos internos, cuando la persona experimentaba esto, tenía que ver con el valor. Pero el Nuevo Testamento relaciona esto o lo liga a lo que es la misericordia, la preocupación que tenemos por los demás. Y qué lindo es ver cuando, no es que es lindo ver cuando alguien está en necesidad o está sufriendo, es lindo ver cuando nuestra reacción hacia eso nos produce un dolor interno que verdaderamente nos hace ver que Dios está en acción en nuestras vidas, de que ese nuevo nacimiento ha producido que esta compasión, esta misericordia esté en evidencia. Miren, es la misma expresión usada en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Isaías 63:15 dice lo siguiente: mira desde el cielo y ve desde tu santa y gloriosa morada, ¿dónde está tu celo y tu poder? Y escuchen esto: la conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se han restringido. Miren cómo describe el profeta Isaías a Dios y lo que es la compasión de Dios. La conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se han restringido. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que la mentalidad piadosa que nos prepara para el sufrimiento tiene que exhibir esta virtud maravillosa. Nuestras entrañas, nuestros órganos internos deben retorcerse de compasión cuando vemos a un hermano que sufre. Esa sensibilidad interna que desarrollamos por el sufrimiento de los demás se va a terminar convirtiendo en una coraza externa que nos ayuda a resistir ante la hostilidad del mundo. Nuestra compasión debe ser un reflejo de la compasión de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde vemos eso? Famosa parábola, Lucas 15:20, la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan cómo este padre que está en un sentido representando la compasión de Dios, cómo actúa? Escuchen, levantándose fue a su padre, una vez que el hijo pródigo se arrepiente. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Algo inaudito, los padres no corrían, y menos que menos los padres iban al hijo. Pero este padre, en plena compasión, en profunda compasión, en un amor que se tradujo en ir a correr, a abrazar a su hijo, a perdonarle, a extenderle este perdón, nos muestra de que esta es la compasión entrañable de nuestro Padre Celestial. Y Cristo demostró esta compasión también en su terreno, digamos, en su ministerio terrenal. ¿Cómo? Sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por demonios, predicando el evangelio del reino. Y debemos preguntarnos que si el Padre muestra esta compasión, si el Hijo mostró esta compasión, descrita no en el Padre, en el Hijo pródigo, en la parábola, ¿cuánto más nos espera de nosotros? De que nosotros seamos compasivos, de que nosotros reflejemos el amor y la compasión de Dios siendo compasivos por los demás. Pero pensemos también que si nos miramos a nosotros mismos y somos honestos con lo que vemos, cuando tomamos conciencia de nuestra debilidad y del poder del enemigo, esto nos tiene que poner en una mentalidad muy especial, una mentalidad de humildad, que nos deposita en la palma de Dios. No dependemos de nosotros mismos. Nos deposita en un lugar donde debemos entender que dejamos a un lado nuestra independencia, una dependencia que es estéril de lo que tiene que ver debido a nuestros esfuerzos personales que son alejados de Dios, y nos debe traer en humildad a este lugar de regreso al lugar de lo que es la palma divina, ahí donde debemos estar, porque es de ahí donde proveen todas las gracias que necesitamos para resistir el sufrimiento. Es por eso que Pedro también nos habla ahora de una virtud de tener un espíritu humilde. Esa es la quinta virtud que nos habla, de espíritu humilde.
Es otra palabra griega, obviamente, tapeinophrones, que es traducido como humilde de mente. Esto es lo contrario a ser altivo, a ser prepotente. Ser de espíritu o mente humilde no solo se refiere a las ideas, sino también a las actitudes y a la perspectiva mental en general. Esto se contrapone completamente al orgullo de la persona. Y como veíamos, ¿no? Ser de un mismo sentir, que fue la primera que vimos, y ser de espíritu humilde es como que se entrelazan una con otra. Ahora, Proverbios 29, 23 nos recuerda que el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. O sea, ser una persona de espíritu humilde implica tener una opinión modesta de uno mismo. ¿Dónde vemos eso? Romanos 12:3. Y esto, mientras que vamos a leer ahora Romanos 12:3, para ver dónde y cuál tiene que ser la actitud de espíritu humilde, pregúntese si usted está ahí o dónde es que usted está en su espíritu humilde. Pablo dice que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cómo se ve eso en la mentalidad piadosa en el sufrimiento? Y sobre todo cuando uno sufre en la iglesia. Bueno, Dios le ha dado a cada uno una medida de fe. Dios no le va a quitar a usted para darle a otro. Dios tiene suficiente y Dios, que es un Dios de orden, pone a cada uno en su función. Entonces, Dios ha distribuido a cada uno, como dice Pablo. Entonces, ¿qué queda de nosotros? Simplemente ir aprendiendo qué es eso que Dios nos ha dado. ¿Cuál ha sido esa medida de fe? Y no debemos pensar más de nosotros mismos de lo que debemos pensar. Cuando hacemos eso, nos estamos posicionando exactamente donde Dios quiere que estemos. Ahora, volviendo a las virtudes. Si bien la mayoría de estas virtudes que estamos viendo en el versículo 8, nos va a tocar aplicarlas en medio de la congregación cristiana, fíjense que el ser revestidos de estas virtudes también nos va a ayudar a responder piadosamente a las maldades recibidas cuando estamos en contacto con el mundo. Es tan importante de que estas virtudes sean las que constituyen nuestra mentalidad piadosa, que ayudará a que como buenos creyentes glorifiquemos a Cristo. Es tan importante esto que el apóstol Pablo usa muchas de estas virtudes para aconsejar a los cristianos cómo deben aplicar la doctrina que han aprendido. Le invito a que vaya a Romanos 12 conmigo, porque le quiero, pero deje también marcando ahí 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a hacer una pequeña comparación, porque le quiero mostrar cuán importante es para Pablo todas estas virtudes que Pedro también está señalando acá en el pasaje que estamos estudiando hoy. Porque Pablo quiere que los cristianos apliquemos la doctrina que él ha enseñado, en este caso, en el caso de Romanos, los primeros 11 capítulos de doctrina. Ahora Pablo busca que los cristianos apliquen todo lo que aprendieron. Y fíjense en esto, es fascinante ver cómo estos dos versículos que estamos viendo hoy, 1 de Pedro 3, 8 y 9, tienen su cercano paralelo en Romanos 12. Entonces, vamos a ver. La virtud de ser de un mismo sentir la vemos también en Romanos 12, 16. Romanos 12, 16 dice, tengan el mismo sentir con otros. Pedro acaba de decir, sean todos de un mismo sentir. Luego la virtud de ser compasivos la vemos en Romanos 12, 15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Eso es ser compasivos. La virtud de ser fraternales la vemos en Romanos 12, versículos 9 y 10, donde dice, el amor sea sin hipocresía, sean afectuosos unos con otros, amor fraternal. La virtud que Pedro enseña de ser de un espíritu humilde, la vemos enseñada por Pablo en Romanos 12, 16. Dice, no sean altivos en su pensar. Y cuando consideramos el versículo que viene ahora, en nuestro segundo punto, que es más corto, el versículo 9 de 1 de Pedro 3,
veremos que también encuentra un paralelo ahí en Romanos 12. Pero ahora lo que vamos a hacer es, ya vimos cómo esta mentalidad piadosa del sufrimiento debe ser aplicada o cómo debe tratarse en la iglesia. Ahora vamos a ver el punto 2 de cómo la mentalidad piadosa en el sufrimiento es tratada y es llevada al campo de cuando estamos interactuando con el mundo inconverso. Y ese es nuestro punto número 2, versículo 9, 1 de Pedro 3:9. ¿Cómo tratar al mundo inconverso? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, la mentalidad piadosa en el sufrimiento debe ser la de bendecir en vez de maldecir. Esta debe ser la respuesta piadosa del cristiano ante la persecución del mundo. Comenzando en el versículo 9, Pedro presenta el tipo de predisposición que el cristiano debe evitar. ¿Cuál es esa predisposición que debemos de evitar? Es la de actuar con revanchismo. No tenemos que ser revanchistas, buscar nuestra, digamos, me la voy a cobrar, nuestra venganza. No. Y Pedro empieza diciendo esto. ¿Qué no tenemos que hacer? Dice, no devolviendo. Y esta es una palabra griega que significa devolver o retribuir. No tenemos que retribuirle nada a nadie. La palabra que Pedro usa tiene la idea de recompensa, pero en un sentido malo en el contexto. O sea, recompensar a alguien con sufrimiento, el mismo sufrimiento que nos hizo padecer. Pero bueno, lamentablemente, nosotros somos conscientes de que muchos en la sociedad del primer siglo, pero también en la de ahora, creen en la venganza. Y a veces nosotros estamos tentados de eso, pero hermanos, eso deshonra a Dios. Muchos en el mundo creen en la venganza como un derecho de aquel que ha sido afligido. Creen que es un derecho de aquel que ha sido ofendido, que es un derecho de aquel que ha sido lastimado por otro. Pero eso no es lo que nos enseña nuestro Dios. Es más, en el mundo mucha gente cree que la venganza es un plato que se sirve frío. ¿A qué se refieren ellos con esto? Ellos pregonan que la venganza es mejor o es más satisfactoria cuando se retrasa. Te agarro bajando. O no te agarro ahora, voy a dejar que te pienses que te olvidaste, que me olvidé. Y luego me las cobro. Esa puede ser la mentalidad de muchos en el mundo, pero Pedro nos dice que nosotros no debemos actuar así, no devolviendo, dice él. Lo que el mundo muestra, esa actitud demuestra algo mucho más malvado, ¿no? Esto de que, la venganza es más satisfactoria cuando se retrasa. Esto demuestra algo mucho más malvado que nace de un corazón que es un corazón vengador. Pero para el cristiano, el llamado divino del cristiano es de ser de bendición, dado que hemos sido bendecidos. Hermanos, por eso tenemos que prepararnos mentalmente para esto. Porque en algún momento vamos a sufrir, en algún momento vamos a ser atacados, en algún momento vamos a ser difamados, pero ninguna oposición u odio pueden alterar la vida de bendición que hemos recibido. Porque cuando somos maldecidos, nosotros bendecimos. Pablo dice en Romanos 12:20 que debemos suplir las necesidades de nuestros enemigos y al hacerlo estaremos amontonando carbones encendidos en su cabeza. Como verán, en esta sección estamos usando bastante Romanos 12. ¿Pero a qué se refiere Pablo con que vamos a amontonar estos carbones encendidos en la cabeza? Bueno, se refería a una costumbre egipcia usada cuando una persona, por ejemplo, quería demostrar contrición en público, dolor. Entonces lo hacía llevando una sartén de carbones encendidos sobre la cabeza y eso representaba que la persona sentía vergüenza y sentía culpa. Y Pablo usa esta ilustración para enseñar que cuando amamos a nuestros enemigos y buscamos genuinamente satisfacer sus necesidades, lo que terminamos haciendo es avergonzarlos por su odio. Porque ellos nos odian, nosotros les amamos. Ellos nos atacan, nosotros les bendecimos. Ellos nos maldicen, nosotros bendecimos. Y todo eso, en un sentido,
va acumulando algo en esta, digamos, analogía que pone Pablo ahí, carbones encendidos, que habla de que esta persona justamente debe sentir ¿qué? Vergüenza por actuar así hacia un cristiano. Los cristianos debemos seguir la enseñanza de Cristo, que es un poco lo que está diciendo Pablo ahí, y es lo que Pedro también nos está diciendo. Porque miren esto, Jesús dijo lo siguiente: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, lo que Pedro está haciendo acá es reiterando la enseñanza de Jesús y complementando la enseñanza de Pablo, y esta tiene que ser la mentalidad piadosa que nos ayuda a sufrir. ¿Para qué? Para no caer en la tentación y el pecado de pagar mal por mal. ¿Alguien le hizo mal? Es triste, es doloroso, pero usted no puede pagar mal por mal. Y no solamente eso, como dice el dicho, en guerra avisada no hay muertos. En un sentido, nosotros tenemos que estar preparados para recibir sufrimiento. Este es un mundo caído. Y Pedro está reiterando lo que probablemente en este contexto del primer siglo era enseñado a los creyentes nuevos en una especie de catecismo tradicional. Y esta enseñanza de no pagar mal por mal era usada para inculcar a estos nuevos creyentes lo que sería como un núcleo de lo que era la enseñanza de Jesús acerca de la venganza. Entonces, es muy importante esto, hermanos, que lo aprendamos, porque esto tiene que formar parte de nuestra mentalidad, una mentalidad piadosa en el sufrimiento. Recordemos que los cristianos nos desquitamos ¿cómo? ¿Cómo nos desquitamos los cristianos? Devolviendo el mal con el bien y los insultos con bendiciones. ¿Usted se quiere desquitar? ¿Qué dijo el Señor? Le dan una bofetada, ponla en la otra mejilla, ¿no? Y por ahí alguien le pide algo, no le paga y bueno, la próxima vez viene y por ahí lo hace de nuevo. Lo maldicen, usted lo bendice y lo sigue invitando a la iglesia. Los cristianos estamos libres de la venganza porque confiamos ¿en qué? En la justicia de Dios. No necesitamos que nuestra justicia sea aplicada. Los cristianos estamos libres para ser de bendición porque conocemos la bendición de Dios. Yo estoy convencido de que usted ha gustado la bendición de Dios. Lo que me hace también estar convencido de que usted está capacitado para responder con bendición cuando le maldicen. Entonces, veamos ahora a qué se refiere Pedro cuando dice mal por mal. Bueno, esto apunta a todo lo que es ruin, moralmente vil, bajo, lo que es opuesto a lo bueno. Luego dice también insulto por insulto. Bueno, lo que está traducido como insulto es un sustantivo que hace referencia al abuso verbal. Por ahí usted no usa un insulto como usamos nosotros, pero está siendo agresivo con la persona. Eso también es insultar, cambiar insulto por insulto. Pero sobre todo, Pedro se refiere a un insulto o un abuso verbal que tiene, digamos, una intención bien malintencionada. Pero luego, no solo que Pedro reprende estas actitudes, sino que inmediatamente se enfoca en aquello que debe ser positivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos dice? Versículo 9. Pedro dice, sino más bien, que quiere decir de lo contrario, en vez de ustedes maldecir, en vez de ustedes, digamos, devolver mal por mal o insulto por insulto, bendigan. Y la palabra que el apóstol está usando para describir esta acción de bendecir se refiere a hablar bien de una persona. Esto es expresar bondad de palabra y de obra, pero también incluye la intercesión que debemos tener a favor de nuestros enemigos. Y eso es algo que también nos olvidamos. A veces hacemos un buen trabajo en no reaccionar, no devolver mal por mal, insulto por insulto, pero nos olvidamos, hermanos, de interceder por nuestros enemigos. Nosotros debemos interceder por ellos. Debemos justamente pedirle a Dios no solamente qué fue lo que hizo el Señor mismo en el momento de más sufrimiento en la cruz. No le tomes en cuenta, ¿no? Dijo lo que hacen. Él sabía de su ignorancia espiritual.
Ese es el modelo a seguir para el cristiano. Entonces, conclusión. ¿Qué podemos aprender de este mensaje de hoy? La mentalidad piadosa en el sufrimiento. Bueno, nosotros no somos boxeadores profesionales, pero una vida promedio puede durar 70 años. Y esto nos habla al menos de que usted tendrá alrededor de 26.000 días de vida. No sufriremos peleas cada día. No estoy diciendo que va a tener 26.000 batallas o peleas, no. Pero hermanos, como cristianos debemos prepararnos para recibir los golpes del sufrimiento. La vida en un mundo caído, maldecido por el pecado, nos pone en una situación vulnerable si no estamos equipados para sufrir. Usted tiene que estar preparado con esta mentalidad piadosa para sufrir para la gloria de Cristo. Y como aprendimos hoy en este pasaje, Pedro resume la enseñanza sobre las cualidades del carácter cristiano que son necesarias para sostener la comunidad cristiana. Sobre todo cuando esta comunidad cristiana debe responder correctamente a la hostilidad de una sociedad incrédula que ataca a esa sociedad, esa comunidad cristiana. Entonces, ¿qué le queda a usted por hacer? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Bueno, muy simple. Prepararse con la palabra de Dios para que el Espíritu Santo le ayude a desarrollar las virtudes que vimos hoy. Esto se llama caminar en el Espíritu. Esto que vimos hoy es estar llenos del Espíritu. Esto es estar lleno de los principios bíblicos para poner en práctica responsablemente. Por ejemplo, Pedro nos enseñó, nos brindó este pasaje del Salmo 34, que veremos también en más detalle la semana próxima. Pero usted puede no solamente leer el Salmo 34, usted puede meditar y orar, leer pasajes tales como Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, o Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, o Efesios capítulo 5, versículos 1 al 21. Medite en la palabra, ore por ayuda divina para vivir estas virtudes, para aplicar estas virtudes en sabiduría. Pero también, ¿sabe qué? Gócese. Gócese en la obra que Dios hará a través de su vida para su gloria, para la gloria de Dios, cuando el mundo inconverso que le ataca ve a un cristiano que responde con amor y misericordia. Ve a un cristiano que responde con amor y misericordia a las persecuciones, a los dolores, a las pruebas que el mundo le representa. Así que, hermano y hermana, si algo debe usted sacar de este mensaje, es que debe estar preparándose para tener la mentalidad piadosa que usted necesita exhibir para exhibir esas virtudes de Cristo cuando usted sufra para la gloria de Cristo. Así que oremos juntos de que el Señor haga una realidad de esto en nuestras vidas. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra y sabemos que no estamos inmunes a sufrimiento en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a responder de una manera piadosa cuando nos toca sufrir. Bendícenos, Señor, como congregación. Bendícenos cada una de nuestras vidas, Señor. Necesitamos crecer en piedad, crecer, Señor, en estas virtudes de las que hemos visto hoy. Virtudes que nos van a ayudar a tener la mentalidad piadosa en el sufrimiento, no solamente en el seno de la iglesia, sino también en nuestra interacción con un mundo que nos persigue, un mundo que nos maldice muchas veces, un mundo que nos es hostil, Señor. Oramos en tu nombre, para tu gloria y el beneficio de la iglesia. Amén.